Vamos a continuar con algo. Ahora vamos a ver lo que les dejé de tarea y en base a lo que les dejé de tarea vamos a ver un concepto nuevo, pero antes quiero definirles algo que es importante, un concepto importante que van a leer, que también se aplica a orbitales moleculares, no solamente a orbitales atómicos. Esto es importante, no solo se aplica a orbitales atómicos, también se aplica a orbitales moleculares. ¿Eh? Y ese concepto de electrones apareados y electrones desapareados. Siempre que nosotros hablamos de un electrón apareado, tenemos que saber que es un electrón que en el mismo orbital está asociado a otro electrón, básicamente. ¿Sí? Y la sumatoria de los espines de los mismos termina dando cero. Uno es un medio, el otro es menos un medio. Entonces cuando sumo los dos, me termina dando cero. Fíjense acá, en el neón. Estos 6 electrones que están acá, cada uno de los 6 electrones que están acá, están apareados. La suma de todos los spins termina dando cero. Y después tenemos la otra definición, que es el concepto de electrones desapareados. Desapareados. Los electrones desapareados son aquellos que están solitos, por decirlo de alguna manera, en el orbital atómico. Y claramente la suma de todos sus spins va a dar un número distinto de cero. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, el concepto de electrón apareado, desapareado. ¿Por qué es importante? Porque aquellos electrones que están desapareados tienen la posibilidad de reaccionar con otros compuestos. Y aquellos que están apareados es más difícil que reaccionen con otros compuestos. ¿Por qué? Porque ya tienen a su electrón, ya tienen su nivel completo. Estos electrones desapareados que ustedes ven acá, igual en particular para ese caso que es el nitrógeno, tienen que saber, esto lo aclaro para que lo tengan en cuenta, que cuando yo tengo un subnivel que está completo, se dice semilleno en realidad, está semilleno de electrones desapareados, es un subnivel muy estable. Y más allá de que estén desapareados, esto igual es muy, muy estable. Es algo que genera estabilidad al átomo, al elemento. Y esto que está acá es un nivel que está lleno y es muchísimo más estable. Esto es lo más estable que hay. Algo que está, un subnivel lleno, Mati, dame un segundo. Un dale. subnivel P lleno, un subnivel D lleno, son subniveles muy estables. Y un subnivel D semilleno, o sea, donde tengo los 5 electrones desapareados, o un subnivel P semilleno, también es muy estable. Recuerden bien la diferencia entre apareado y desapareado. Desapareados cuando están solitos y apareados es cuando están de a dos. Apareados es de a pares. Sí, decime. Esos electrones que ya están todos apareados, normalmente coinciden con todos los gases nobles. Cuando ustedes tienen sí, cuando ustedes tienen al subnivel P y al subnivel S, todos los electrones apareados, estamos en presencia de una configuración isoelectrónica con la de un gas noble o la de un gas noble. Isoelectrónica con la de un gas noble porque puede ser que tenga la misma cantidad de electrones y no sea un gas noble, o la de un gas noble. Cualquiera de los dos casos estaría bien. Aparte de esto, tenemos que saber que los elementos, dependiendo de sus electrones, si están apareados o desapareados, ¿sí? Se pueden clasificar en sustancias diamagnéticas o paramagnéticas. Aquellas sustancias que se consideran como paramagnéticas, son aquellas que poseen spines desapareados, ¿sí? Electrones desapareados. Y aquellas que son diamagnéticas son aquellas que tienen todos sus electrones apareados. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquellas sustancias que son paramagnéticas son sustancias que pueden ser atraídas por un imán, cosa que no pueden los diamagnéticos. Esto es algo que puede aparecer como pregunta teórica y es así como se los digo. Si es paramagnético, puede ser atraído por un imán y si es diamagnético, no. Para ser paramagnético, debo tener electrones desapareados. Y esto también refiere a los orbitales moleculares. Si ustedes hacen el orbital molecular del nitrógeno y se dan cuenta que tiene electrones desapareados el orbital molecular, quiere decir que el nitrógeno como molécula se va a comportar como una sustancia paramagnética. Algo que tenemos que tener en cuenta entonces. El concepto de electrones apareados, el concepto de electrones desapareados, perdón, de diamagnético y de paramagnético. Ah, estos que están acá son desapareados y estos que están acá son apareados. Y electrones desapareados
electrones apareados. Copien lo que está en el pizarrón y ahora vamos a resolver lo que estuvimos viendo en la tarea, lo que les dejé de tarea, y en base a lo que les dejé de tarea vamos a ver un concepto que es muy importante, que es el de configuración electrónica externa. A partir de ese concepto de configuración electrónica externa, vamos a poder determinar muchas características de los elementos en la tabla periódica. Y a raíz de eso vamos a empezar a ver el tema tabla periódica, ¿sí? Que es lo que deberíamos dar hoy. ¿Sí? Mati, las definiciones de desapareados y apareados están en algún PDF o algo. Es tal cual lo ves acá. Electrones desapareados son aquellos que están solos en los orbitales atómicos o moleculares, y apareados son los que están completando su spin. Igual a tu pregunta está en el apunte que yo les pasé de configuración electrónica. Mm. Pero no es más complicado de que lo que les acabo de decir. Bueno, yo les había dado un par de configuraciones electrónicas para que hagan. No me acuerdo si les había dado z igual a 38 y z igual a 82. Creo que sí, que les había dejado de tarea. Y la idea es que Nos dejaste la otra, la que dice, creo que la siguiente filmina, la la que dice 82 estaba en la Z, siguiente filmina igual, sí, ¿eh? 82, 17, 51 y Ah, 36. bueno, viene bien para que hagamos juntos z igual a 38. Si bien ya está hecha, ya lo tengo escrito. Fíjense, ¿qué elemento de la tabla periódica es z igual a 38? ¿Saben o no? Es el estroncio. Estroncio, SR. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que nosotros no sabemos qué es el estroncio. Que nos dicen a nosotros que tenemos z igual a 38, que tenemos que hacer la configuración electrónica del z igual a 38. Entonces tenemos 38 electrones que tengo que repartir en todos los niveles y subniveles de energía. A partir de eso empiezo con la regla de las diagonales: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, y voy completando. Tiqui, tiqui, tiqui. Acá justo termina en S2, pero podría haber terminado en, si era 37, en S1, ¿sí? No necesariamente tengo que poner siempre la máxima cantidad de electrones. En el último, en el último que yo voy a agregar, nunca voy a poner la máxima cantidad de electrones. Eso tenganlo en cuenta. Voy a poner los que necesito para llegar al Z que estoy buscando. Pero todos los anteriores van a estar completos, ¿sí? Recuerden que para poder pasar de un nivel de energía al otro, primero tengo que generar el semillenado, el llenado, y recién ahí puedo saltar al próximo nivel de energía. Eso dicen las reglas de construcción. Yo no voy a necesitar siempre todos los electrones para hacer un ejercicio. Sin ir más lejos, el otro día estuvimos viendo en química del carbono que solamente nos quedábamos con los electrones del último nivel de energía, que son los de la capa de valencia, porque son los que reaccionan. Esos son los que más nos van a interesar. Para poder describir solo a los electrones de la capa de valencia, a los del último nivel de energía, vamos a utilizar un concepto que se conoce como configuración electrónica externa. Y esta configuración electrónica externa es un dato súper común que nos van a dar en determinado tipo de ejercicios. Configuración electrónica externa. A veces solo me van a dar la configuración electrónica externa del elemento y me van a preguntar cosas al respecto. Todo completo es configuración electrónica. Y la configuración electrónica externa es la configuración electrónica que indica los electrones que tengo en el último nivel de energía o en la capa de valencia. ¿Cómo la obtengo la configuración electrónica externa? Bueno, lo primero que tengo que hacer para obtener la configuración electrónica externa, escuchen muy bien, es encontrar el S de mayor energía. ¿Cuál es el S de mayor energía en el Z igual a 38? El 5S. El 5S, acá está. Este es el S de mayor energía. Y de acá en adelante vamos a poder analizar todo para obtener la configuración electrónica externa. De acá en adelante, ojo con esto, ¿sí? De acá en adelante voy a poder encontrar los electrones de la capa de valencia. ¿Por qué? Porque los de la capa de valencia son el último nivel de energía. Si solamente tengo subniveles S y P, si solamente tengo subniveles S y P, de ahí en adelante, o sea, desde el S de mayor energía en adelante, tengo la configuración electrónica externa y no tengo que hacer más nada.
O sea que la configuración electrónica externa de Z igual a 38 es 5s2. Y listo, y terminó. No tengo que hacer nada. A mí, con el dato de la configuración electrónica externa, me están dando un montón de información, que es la idea ver ahora cómo se obtiene esa información. ¿Sí? O sea, ya tengo la configuración electrónica externa de Z igual a 38. Vamos a Z igual a 82. ¿Cuál es el S de mayor energía en Z igual a 82? El 6S2. El 6s2. Tomo de acá en adelante, pero fíjense, no tengo solamente subniveles S y P. ¿Qué tengo aparte? Subniveles F y D y El P. F y el D. Ahora les pregunto algo, mírenlos, al 4F14, al 5D10. ¿Están en el último nivel de energía o no? No. No, No. ¿Por qué no está en el último nivel de energía? Porque justamente el 4F14 está en el nivel 4 y el 5D10 está en el nivel 5. Por lo tanto, la configuración electrónica externa para este elemento, que es el Z igual a 82, conocido como plomo, va a ser solamente los electrones que están en el último nivel de energía. Esto lo puedo hacer, escuchen, siempre y cuando los orbitales D y F que están ahí, los D y F que están ahí, estén completos. Si los orbitales D y F están completos, yo puedo asegurar que la configuración electrónica externa de mi compuesto solamente va a ser 6s2, 6p2. ¿Por qué? Porque si el F y el D están completos y están uno o dos niveles más abajo, muy difícilmente vayan a reaccionar con algo. Están completos y encima están en niveles de energía internos, con lo cual difícilmente vayan a reaccionar. ¿Sí? Entonces, para obtener la configuración electrónica externa, busco al S de mayor energía de ahí en adelante. Y si el F y el D están completos, los saco. Y me quedo solamente con el S y con el P del último nivel de energía. Así se obtiene la configuración electrónica externa. ¿Vamos? Copien lo que necesitan y pregúntenme si necesitan agregar algo, se los digo. Ahora Porque vamos a ver, dame un segundo. Ahora vamos a ver para qué sirve. Sí. estaba a preguntar justo, también estaba por relacionar que 4F14, o sea, los orbitales, son de menor energía, o sea, los más externos son el 6S con el 6P2, Ujú. justamente por eso van a, Los otros al son estar internos. más, ajá, claro, al estar más externos yo tengo entendido que son los que van a reaccionar con con otro átomo Siempre para... y cuando los otros no estén, a ver, siempre y cuando los otros estén completos, porque si están incompletos hay lugar para que reaccionen todavía. Ujú. Si están incompletos. Ahora vamos a ver. Miren esto. Acá tengo Z igual a 82, Z igual a 17, Z igual a 51 y Z igual a 36, que es lo que yo les había dejado de tarea. Vamos a obtener la configuración electrónica externa de cada uno de ellos y en base a lo que nos muestra, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Fíjense, bueno, Z igual a 82 ya la habíamos hecho. ¿Cómo era la configuración electrónica externa de Z igual a 82? El 6S2, 6P2. ¿Sí? Configuración electrónica externa era 6s2, 6p2. 6s2, 6p2. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos muestra? Bueno, lo primero que nos va a mostrar la configuración electrónica externa es el grupo en el que voy a encontrar el elemento. El grupo en el que voy a encontrar el elemento. Grupo para elementos representativos. ¿Cómo lo voy a encontrar? El grupo va a ser la suma de los electrones de las capas externas. ¿Cuántos electrones tengo en la configuración electrónica externa si yo los sumo? 4 electrones. 4 electrones. Entonces,
Yo todavía no sé, hagamos de cuenta que todavía no sé qué elemento es, ¿sí? Pero ya sé que va a estar en qué grupo. En En el el grupo grupo 4, 4A. Ojo, porque es un elemento representativo. Recuerden que para elementos representativos tengo que poner la letra A. Grupo 4A. Y en el caso del período, lo voy a obtener a partir de el S de mayor energía. O sea, ¿en qué periodo va a estar? en el periodo 6, Periodo 6. Entonces, si ustedes van a la tabla periódica y buscan el grupo 4A, periodo 6, se van a dar cuenta que el elemento que ustedes están buscando o la configuración electrónica externa que corresponde es para el el plomo. plomo. ¿Sí? Esto, más allá de que yo les di la respuesta, les pueden dar solo la configuración electrónica externa y preguntarles a ustedes a qué grupo y periodo pertenece. La configuración electrónica externa, así como está, me sirve a mí para darme una idea en dónde voy a encontrar el elemento en la tabla periódica. Solo mirando la configuración electrónica externa. Solo mirando la configuración electrónica externa. ¿Sí? A ver, fíjense el cloro acá. ¿Cuál es la configuración electrónica externa del cloro? El 3s2, 3S2, ¿qué? 3p5. 3S2, 3P5. ¿Están todos ahí o no? Sí, Sí, Mati. sí, profe. Bien, 3S2, 3P5. ¿Vamos? Pregunto, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo Al 7A, 7A. Bien. ¿Y a qué periodo? el periodo 3. El S de mayor energía es el 3, así que corresponde al periodo 3. Si van a la tabla periódica, grupo 3A, periodo 3, perdón, grupo 7A, periodo 3, se van a dar cuenta que estamos hablando del cloro. Es la forma de ubicarlo. ¿Se dan cuenta lo que dice? Hagan los otros dos. O sea, hagan la configuración electrónica externa, hagan la configuración electrónica externa y en base a la configuración electrónica externa, fíjense el grupo y periodo. No vayan a la tabla periódica a fijarse dónde está el antimonio y dónde está el criptón. Háganlo con la tabla, con lo que les mostré recién. Yo ahora, mientras ustedes lo piensan, lo escribo. ¿Sí? No me digan. Bueno, a ver. 5S2, 5P3, configuración electrónica externa de este elemento que está acá, Z igual a 51. ¿Por qué no está el 4D10? Porque no es Porque es de su... menor energía. Y, y Claro, está como. está completo. Está completo. Ojo al piojo. Está completo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es el grupo? Es el grupo 5A, 5A. Bien. ¿Y el periodo? el periodo 5. Muy bien. Grupo 5A, periodo 5. Perfecto. ¿Y el criptón? Está en el grupo 8, periodo 4. Grupo 8A, periodo 4. ¿Por qué no está el D10? Porque está completo. Está completo. Porque está completo. A ver, escúchenme una cosa. Borro todo esto. Acá, Mati, perdón, acá nos aclara que es el grupo 8A. O sea, vamos a ver, mi tabla por lo menos no tienes. Es el grupo 8A. Porque Mm, sin la letra, si los grupos se enumeran del 1 al 18 sin letra. Si vos decís grupo 8 es otro grupo. ¿Tá? ok, Sin letra son del 1 al 18. ¿Sí? Ese grupo es el 18 sin letra. ¿Entiendes? No el 8. ok. ¿Sí? El grupo 15 es el grupo 5A. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Qué estaba por hacer? Ah, ya me acuerdo. Les quiero mostrar esto.
Z igual a 22. Hagan la configuración electrónica de Z igual a 22. La configuración electrónica, ¿eh? A ver qué les da. A ver si no me equivoqué. Sería 1S2, ¿Sí? 2S2, ¿Sí? 2P6, ¿Sí? 3S2, ¿Sí? 3P6, ¿Sí? 4S2, 3P2. ¿Tres qué? 3P2. No. 3D. 3D2. ¿Sí? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Así les tuvo que haber dado. Ah, sí, 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 tienen razón. ¿Sí? Así estuvo. Muy bien. Fíjense. Busco al S de mayor energía. ¿Cuál es el S de mayor energía? El 4S2. 4S2. O sea que de ahí en adelante, configuración electrónica externa. ¿Sí? ¿Qué escribo como configuración electrónica externa acá? Si bien la configuración electrónica externa muestra siempre a los niveles de mayor energía y a la capa de valencia, al nivel de mayor energía y a la capa de valencia, acá tengo que poner sí o sí 4S2, 3D2 como configuración electrónica externa. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica externa muestra los electrones de valencia, es verdad, pero también muestra los electrones que van a reaccionar. Y el 3D2 implica un subnivel de vacío, no vacío completamente, con pocos electrones, con lo cual esos electrones están dispuestos a reaccionar. Esto va a suceder en prácticamente todos los elementos del bloque D. ¿Cuáles son los elementos del bloque D? Son los que están acá, mira. Los elementos que están en el bloque D, los elementos que están en el bloque D, son los que, son los que vamos a encontrar acá. Se llaman metales de transición. Metales de transición. Todos los metales de transición, ¿sí? Van a ir desde el D1 hasta el D10, que es el zinc, cadmio y mercurio. Y acá, zinc, cadmio y mercurio están con otro color porque son D10 justamente. Pero estos que están acá son los metales de transición. Van a tener los subniveles D semi llenos. O sea, se van a ir llenando a poquito. Y los metales de transición interna, los que están en el bloque F, este que está acá abajo se llama bloque F, ¿sí? Van a tener el F con pocos electrones. F1, F2, F3, F4, así hasta F14. Con lo cual, tampoco puedo sacar al F si estoy en esa situación. Siempre que el F se esté completando o que el D se esté completando, o sea, no esté completo, no lo puedo sacar. ¿Queda claro eso? Lo que está queriendo decir es que hay que anotarlo igual. Tenés que escribirlo en la configuración electrónica externa como yo escribí recién. Como yo escribí recién al El 3D2 creo que era. el 3D2. Como yo escribí recién, este que ustedes ven. ¿Sí? ¿Estamos con eso?
Sí, Mati. Y me van a decir, ¿y en qué grupo está? Y acá no es tan importante en qué grupo está. ¿Saben qué es importante? Que está en el periodo 4 y que está en el bloque D. Si está incompleto el subnivel D, yo ya sé que está en el bloque D. Lo voy a ir a buscar ahí directamente. ¿Sí? Es una forma fácil de ubicar al elemento de esta manera. Yo ya sé que está en el bloque D, lo voy a encontrar fácilmente en ese bloque. ¿Sí? Directamente. Es más, si suman los electrones, ahí les da 4, tienen que contar 4 columnas desde que empieza el bloque, que ahí van a encontrar. Perdón, 4 columnas. Tienen que contar 2 columnas, porque el D1, D2, D3, D4 hasta D10. Son 10 en total los metales de transición. Esta es la segunda columna desde que empieza. Y por eso es D2. Sería el titanio, si no me equivoco. Sí, el titanio. Yo antes me lo sabía de memoria todos, pero ya no me lo sé todos. Bueno. Las reglas de construcción tienen ciertas características, las estuvimos viendo en la clase pasada, y uno si cumple con las características que estamos hablando, básicamente va a poder obtener las configuraciones electrónicas de prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, y fíjense que usé la palabra prácticamente. ¿Por qué prácticamente? Algunos elementos, por ejemplo Z igual a 24, que es el que tenemos acá, tienen la particularidad de ser excepciones a las reglas de las diagonales. Les voy a pedir, por favor, que obtengan, según lo que aprendimos, no vayan a la tabla periódica, quiero que obtengan, según lo que aprendimos, la configuración electrónica del cromo. Z igual a 24, según lo que aprendimos. Yo, mientras la voy escribiendo acá. Si ustedes obtienen la configuración electrónica según la regla de las diagonales, como estuvimos viendo, para el cromo, les va a dar esto que está acá. Si ustedes quieren obtener la configuración electrónica externa del cromo, les va a quedar 4s2, 3d4. ¿Sí? Sería eso que está acá. Vamos a escribirlo acá. Me queda 4s. S, 3D. ¿Sí? Agarro acá los niveles y subniveles y me fijo. Uno acá, uno acá, y acá son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí tengo. Muy bien. Si yo analizo esto que está acá, va a pasar lo siguiente. Pasa lo siguiente. Si ustedes van a la tabla periódica y se fijan, ahora sí les digo, los autorizo, busquen la configuración electrónica del cromo en la tabla periódica a ver qué les dice. ¿Está así? ¿Les dio eso o no? No, Díganme, si les dio así, todo bien. Si les da otra cosa, les explico. otra cosa no. Otra 3D cosa. 5, 4S1. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Más allá de la regla de las diagonales y lo que nosotros estuvimos estudiando, hay situaciones muy particulares, por ejemplo, cuando el subnivel D está semilleno o cuando el subnivel D está lleno, donde la estabilidad del compuesto es muy grande, o sea, se vuelve un compuesto muy estable. Ante esa situación, ¿qué es lo que hace elementos como el cromo? Dicen, ¿para qué voy a estar siendo un poquito estable si puedo ser muy estable? Entonces lo que hace es, en lugar de cumplir con las reglas de construcción, directamente, hace trampa, por decirlo de alguna manera, y el electrón del S1, del S2, en lugar de ir al S2, perdón, en lugar de ir al S, se va a ir al D, generando la configuración electrónica 4S1, 3D5. ¿Por qué fuerza a esto? Deja incompleto al S para poder generar semilleno al D, lo cual es mucho más estable que la configuración anterior. Energéticamente es mucho más estable. Entonces les va a quedar, no me escriban todo, como configuración electrónica externa, 4S1, 3D5. ¿Por qué es una excepción a la regla de las diagonales? Porque no pasa lo que dice la regla de las diagonales ni la regla de construcción.
¿sí? Pasa otra cosa. Esa cosa es que se genera un semillenado en el subnivel D, lo cual lo vuelve mucho más estable que lo que debería ser según lo que dice las reglas de construcción y la regla de las diagonales. Y algo similar pasa con el cobre. Z igual a 29. Si ustedes hacen la configuración electrónica del Z igual a 29, les va a quedar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. ¿Sí? La configuración electrónica externa del cobre les va a quedar. Dejen de joder con el coso, que no me dejan escribir a mí. Iván, sos vos. Perdón, profe, que se me laguea todo el celu. Bueno, si no, lo puedo escribir yo. 4S1. En realidad vamos a escribirlo como sería. 4S2, 3D9. Si ustedes la hacen a la antigua, sería, por decirlo de alguna manera, les va a quedar acá 4S2, 3D9. Pero como les dije anteriormente, tener a los subniveles D semillenos o llenos es algo extremadamente estable. Algo extremadamente estable. Entonces, les muestro. Esto sería así. Y acá me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, en lugar de quedarme así, ¿qué es lo que hace el cobre? Dice, no, pará, estoy a un electrón de tener una configuración electrónica hiperestable. Entonces, ¿qué hace? Siempre quiero hacer esto. Le pasa un electrón al D y termina siendo 4S1, 3D10. Con lo cual, el cobre, ¿sí?, y el cromo son excepciones a la regla de las diagonales. Como también lo es la plata, por ejemplo. La plata también es una excepción a la regla de las diagonales. El oro también es una excepción a la regla de las diagonales. Y todos ellos lo son porque no cumplen con las reglas de construcción, no solo con la regla de las diagonales. No solo con la regla de las diagonales. ¿Cuál de las reglas de construcción decía que tengo que primero generar, que completar un nivel para poder pasar al otro? ¿Cómo no entendí la pregunta? La ¿Cuál regla de de Hall. la regla de Hum? Exactamente. Tengo que generar el semillenado, luego el llenado, para después poder pasar al próximo nivel de energía. ¿Sí? Entonces tengo que generar eso para poder pasar al próximo nivel de energía. ¿Sí? Bueno, acá estoy rompiendo con eso. Estoy rompiendo con la regla de las diagonales. ¿Sí? Estoy rompiendo con la regla de construcción. Por eso son excepciones a la regla de las diagonales y a la regla de construcción. ¿Por qué sucede esto? Porque es mucho más estable tener un D semilleno que un S lleno, y es muchísimo más estable tener un D lleno que un S semilleno. ¿Sí? Más lejos, son metales muy, copia no está en pizarrón. Son metales muy preciados, el cromo y el cobre. Si ustedes quieren proteger un metal, se les hace un cromado, porque el cromo resiste el clima. El cobre, la plata y el oro son metales preciosos que se pueden obtener como cobre, plata y oro en condiciones ambientales, justamente por la estabilidad que presentan. Son difíciles de oxidar. No sé si alguna vez lo habían escuchado eso, se los cuento. ¿Estamos bien hasta acá? Mati, Sí. ahora con eso, Escribir la configuración electrónica de los átomos de los elementos de número atómico Z igual a 19, 34, 18, 56, 23, 14. Escribir la configuración electrónica de los iones y indiquen el número de electrones en el último nivel de energía. Escribir la configuración electrónica externa de las siguientes especies: sodio más, telurio, arsénico 3. Bueno, a ver.
Esto les va a quedar de tarea, no lo van a hacer ahora, pero sí hay algo que quiero que les quede claro. Después dice indicar cuáles de estas son isoelectrónicas. Y lo que le quiero que les quede claro es lo siguiente, porque si no, no lo van a poder resolver. Si dice oxígeno 2 menos, ¿qué quiere decir? Que perdió Eh, 2 electrones, No. sí. ¿no? Que Ganó ganó, 2 que ganó. electrones. Si es 2 menos, es que ganó 2 electrones. Ah, ok. Entonces, si es Z igual a 8 el oxígeno, si es Z igual a 8 el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno con dos cargas negativas? 10. Tiene 10. Entonces, si voy a hacer la configuración electrónica del oxígeno con dos cargas negativas, ¿le voy a poner 8 electrones o 10 electrones? 10 electrones. 10 electrones. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Estamos? Acá hacen la configuración electrónica externa, y dice, indiquen cuáles son isoelectrónicos. El neón es un gas noble. ¿Cuántos electrones tiene el neón en el último nivel de energía? Fíjense en la tabla periódica. 10. 10. El sodio tiene 11, Z igual a 11, pero acá dice sodio más. ¿Cuántos electrones va a tener? 10. 10. ¿Cómo van a hacer la configuración electrónica externa del sodio y las del neón? Iguales. 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 El sodio más y el neón son isoelectrónicos. ¿Se acuerdan que decía la regla del octeto? Sí, que los ¿Qué decía? elementos querían completar su última capa de valencia con 8 electrones para parecerse a los gases nobles. Pero estrictamente, ¿qué decía la regla del octeto? Que yo le dije, esta es la regla del octeto. Lo que pasa es que después decimos lo de los Querían 8 tener electrones. estabilidad. No, pero acordate, yo le dije, tienen que tener 8 electrones. Esa era la regla del octeto, pero esa no era la regla del octeto. La regla del octeto decía que los elementos ganan, pierden o comparten electrones para volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano. Los elementos ganan, pierden o comparten electrones para volverse isoelectrones con el gas noble más cercano. Los elementos ganan, pierden o comparten electrones para que las configuraciones electrónicas externas de los elementos sean iguales a las del gas noble más cercano. También puedo decir eso. Siempre que ustedes tengan un anión o un catión, fíjense que seguro son isoelectrónicos con algún gas noble. Fíjense, litio más, isoelectrónico con el helio. Oxígeno 2 menos, isoelectrónico con el neón. Bario 2 más, isoelectrónico, si no me equivoco, con el argón. Fósforo con 3 cargas negativas, isoelectrónico con el argón. Estroncio 2 más, isoelectrónico con el xenón. Aluminio 3 más, isoelectrónico con el neón. ¿Sí? Eso es algo que va a pasar. Recuerden cuando armen estas configuraciones electrónicas que tienen que partir del Z del elemento y después ganar o perder electrones, según corresponda. Y recién ahí hacer la configuración electrónica. ¿Queda claro? Sí, Con esta tarea van a andar Mati. bárbaros. Esto ya les di de tarea, ya lo hicieron muchos de ustedes, otros no. Si alguien no lo hizo, le pido por favor que la haga, le va a venir muy bien. Varios me la mandaron la tarea. Se ve que les gustó este tema. Son las 10:53. A las 11:04 arrancamos con tabla periódica, damos media hora más, 40 minutos capaz, y los libero. ¿Me parece? Estructura distinta. Se enseñan distinto, tienen estructura distinta. La biología es mucho más fácil si te la cuenta como un cuento. Yo en algunas cosas no te lo puedo contar como un cuento, tengo que ser concreto. Porque la respuesta es concreta, no hay dos opciones para la misma respuesta. Eso es lo fácil de las ciencias duras, es que siempre hay una sola respuesta. Es como Para, una bueno, ciencia exacta, digamos. es una ciencia exacta, por eso una ciencia dura, una ciencia exacta. Si bien la biología también lo es, los contenidos son un poco más amplios. Esto es, la cuenta te tiene que dar 8 y te tiene que dar 8, no te puede dar otra cosa. Eso siempre se dice, las ciencias exactas son más fáciles en realidad que las ciencias sociales, porque lo único que tenés que hacer es... Ahora me toma un ¿Eh? micrófono. Hola, Brenda, justo como estoy hablando. Hola, profe.
Decí que no dijiste qué boludo este tipo. O algo así. No, Bueno, dale. Me di cuenta que me faltan solamente 20 mangas de Bleach. Capaz que los termino de comprar. Yo tengo 54. Nada que ver lo que hoy me di cuenta. A la mañana me estaba tomando mate. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de tabla periódica. La idea es contarles un poquito la estructura que tiene. Esperen, quiero una cosa. Sí. La estructura que tiene la tabla periódica. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Ya sé que empezamos hace un montón. ¿Cómo puede ser que recién ahora me decís todo esto, Matías? No, te lo digo recién ahora porque hay un montón de conceptos que ustedes no conocían. Y si yo se los decía al principio, les iba a estar hablando en chino. ¿Sí? O sea, hoy ustedes saben lo que es el Z, ustedes saben lo que es la masa atómica, saben lo que son los elementos, saben lo que es la configuración electrónica. Entonces, a partir de esto vamos a poder definir la estructura de la tabla periódica, o sea, cómo está formada la tabla periódica y qué características principales tiene y toda la información que nosotros podemos sacar a raíz de ella, a través de ella, perdón. Todo lo que nosotros vinimos viendo hasta acá, si saben usar la tabla periódica, está escrito ahí. ¿Me siguen? Parece mentira, pero así es como les estoy diciendo. Hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta la tabla periódica y lo primero que vamos a analizar de la misma es que tiene una forma un poco particular. No sé si se dieron cuenta. Vieron que no es una tabla nomás, una grilla. Tiene una forma bastante particular. ¿Sí? Fíjense. Tenemos acá esto que es como una montañita. Está un poquito, vamos a poner un poquito más. Tenemos acá, ven que este es un poquito más alto que el resto. Después tenemos acá también esta otra parte que es un poquito más alta que el resto. ¿Se dan cuenta? Después tenemos acá en el medio, recostado, esta parte que ven acá. Y acá abajo, que en realidad no es abajo. En realidad esto que ustedes ven acá abajo es en el medio de la tabla periódica. Ahora les voy a explicar cómo. Hay algunas tablas periódicas antiguas que todavía vienen así. Yo siempre, me la regaló un estudiante que está muy buena. Miren, ¿ven? Esta es la tabla periódica. Esto es lo que ustedes ven. Bueno, esperen. Les rompí el encanto. Esto es lo que ustedes ven de la tabla periódica. Y abajo debería estar lo que yo puse en verde, pero miren, en realidad la tabla periódica de verdad es así, miren. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? Sí, profe. ¿Se le cortó el internet? Sí, se ve que sí, porque internet anda bien. al Creo que es parecer el... sí. Ah, yo pensé que era yo. Sí, no, yo también, Yo por eso también. miré mi internet y no, es el de él nomás. Ey, ¿de qué Eh, es? ah, Profe, volvió. Bueno, ahí volvió, no diga nada. Ah, ah. Microcorte de luz. Ahora entré con el teléfono. Hubo un ¿viste? microcorte. Ahí ocupaste el anclaje. No, hubo un microcorte de luz y me conecté con el teléfono, pero ya volvió la luz. Denme 2 segundos que se acomoda. Es como que se cortó 10 segundos y volvió. Cosa de quemarme todos los equipos de la casa. Esperen que se estabilice un poco el módem y ya entro con la compu y seguimos. Les estaba diciendo que, miren, esto se los puedo mostrar con el. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Acá estoy. Hola, ¿se acuerdan de mí? Me No. prendió mi compu. Les estaba mostrando, ven la tabla periódica que queda así larga. Tienen los bloques, tienen en el medio acá el bloque F, ahora les voy a contar qué es lo que es, y después continúa el bloque P.
El bloque D y el bloque P. Eso era antes, así eran antes las tablas periódicas. Es un poco incómoda, por eso no se usa tanto. Bueno, esperen un cachito. Ah, está grabando. Esperen que pongo para que deje de grabar. Bien, les estaba diciendo que la tabla periódica tenía bloques. ¿Sí? Tenemos acá, esta es la palabra, estos bloques son lo que le dan la forma particular a la tabla. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 bloques bien marcados. No me acuerdo qué colores había usado, así que pongo 4 colores nuevos. ¿Sí? ¿Sí? Ponemos acá. Cada uno de estos bloques con los que nosotros vamos a trabajar están bien diferenciados por algo que nosotros vimos clases anteriores, que es su configuración electrónica, así como se los cuento. ¿Sí? A ver, todos los elementos que están en este bloque que está acá, el bloque que acabo de poner en amarillo, tiene un nombre, se llama bloque S. Es el bloque S. Bloque S. El bloque que está en rojo se llama bloque D. El bloque que está acá con azul es el bloque P. Y el bloque que quedó acá abajo en verde es el bloque F. ¿A qué les suenan las letras que les acabo de poner? A los ¿Qué son? orbitales L. Son los orbitales atómicos que habíamos estado viendo anteriormente, ¿sí? Los distintos subniveles de energía, los nombres de los subniveles, las distintas formas. ¿Por qué toman este nombre los bloques? Todos los elementos que forman parte, todos los elementos que forman parte de cada uno de los bloques, en este caso del bloque S, por ejemplo, implica que poseen su electrón diferenciador en la configuración electrónica. ¿Cuál era el electrón diferenciador? El último electrón. El último electrón. Poseen su electrón diferenciador en la tabla periódica en el subnivel S. ¿Sí? Fíjense, todas las configuraciones electrónicas externas de los elementos que están acá. ¿Cómo son? S1, S2, S1, S2, S1, S2. Todos los elementos que poseen como configuración electrónica externa N, donde digo N, nivel de energía, S, 1 o 2, van a estar presentes en el bloque S. Todos los elementos que poseen como configuración electrónica externa NS2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6 van a formar parte del bloque P. O sea, si yo veo un elemento que tiene configuración electrónica 3S2, 3P3, no sé cuál es, pero rápido ya sé que forma parte del bloque P. O sea, seguro que está a la derecha de la tabla periódica. ¿Me van siguiendo? Sí. Si tengo elementos donde el electrón diferenciador está en el orbital D, o sea, el último electrón que yo escribo en la tabla, en la configuración electrónica está en el subnivel D, automáticamente sé que voy a estar hablando de un metal de transición, de los que están en el bloque D. Y si terminan el electrón diferenciador en el subnivel F, automáticamente sé que voy a estar en presencia de un elemento que está en el bloque F, o sea, es un elemento de transición interna. Bloque D, metales de transición. Bloque F, metales de transición interna. Bloque S, tengo en el grupo 1A, salvo el hidrógeno, que es una excepción, que es un no metal. En el grupo 1A tengo a los metales alcalinos. En el grupo 2A, metales alcalinos térreos. En el bloque P tengo al grupo del boro, grupo del carbono, grupo del nitrógeno, grupo del oxígeno, halógenos, grupo 7A, también conocido como halógenos, y grupo 8A, también conocido como gases raros o gases inertes. ¿Sí? Gases raros, gases inertes o gases nobles. Cualquiera de los tres nombres está bien.
Esos nombres que les acabo de dar están en el apunte que yo les subí de tabla periódica, así que no se preocupen, lo pueden buscar. Les van a servir a ustedes para ubicarse. ¿Cuáles son los más comunes? Metales alcalinos, alcalinos térreos son los que más se usan. Recordar que el hidrógeno es una excepción, que el hidrógeno es un no metal, ¿eh? No tiene las características de los metales alcalinos. Recordar a los halógenos, que son los del grupo 7A, y recordar a los gases nobles, que son los del grupo 8A. Siempre recuerden que cuando hablamos del bloque, ahí voy a encontrar a todos los elementos que tienen la característica similar con su tabla, con su configuración electrónica externa. Lo que les dije recién. El último electrón, el electrón diferenciador, van a estar en el bloque S, perdón, en el subnivel S si está en el bloque S, en el subnivel D si está en el bloque D, en el subnivel P si está en el bloque P, en el subnivel F si está en el bloque F. ¿Queda claro lo que dije o no? Sí, Mati. Muy bien. Muy bien. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que se ve, en esta tabla no se ve, pero en la que ustedes tienen sí se ve, es que hay una línea, más o menos por acá, muy importante en la tabla periódica, que divide a los metales de los no metales. Todo lo que está por sobre la línea rosada, acá, son no metales. ¿Sí? Y todo lo que está por debajo de la línea rosada, o sea, todo esto que está acá, salvo el hidrógeno, ojo, son metales. Y los que están sobre la línea, se los considera metaloides. Estos elementos, conocidos como metaloides, van a cambiar sus características dependiendo a qué elemento tenga enfrente. A veces se van a comportar como metales y a veces se van a comportar como no metales. Recuerden que el hidrógeno, se los voy a volver a decir para que les quede bien claro, el hidrógeno es un no metal. ¿Sí? El hidrógeno es un no metal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Anotaron lo de los bloques? ¿Anotaron lo de los metales y los no metales? Sí, ¿Cuáles profe. serían, Mati, cuáles serían los intermedios entonces? Los que están sobre la línea rosada. Estos que están en azul. Así. Ahora te los muestro bien. Pero en líneas generales son el boro, el silicio, el arsénico y el germanio, el antimonio y el teluro. ¿Sí? Esos son los más comunes. Aparte, tenemos que saber lo siguiente. En la tabla periódica vamos a tener grupos y períodos. Los grupos son las columnas. Esto ya lo hablamos, ¿sí? Los grupos son las columnas. Los grupos son las columnas, también conocidos como familias, ¿sí? Grupos son las columnas, también conocidos como familias. Todos los elementos que forman parte del mismo grupo, ¿sí? Van a tener una configuración electrónica externa similar, van a tener la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía, y en líneas generales tienen una reactividad química también similar. Se llaman grupos o familias las columnas. Y los períodos son las filas. Las filas son los períodos. Y los grupos son las columnas. Eso no es lo que a ustedes les parece. Las filas son los períodos y los grupos son las columnas. El número de grupo, habíamos visto que indicaba la cantidad de electrones que tenemos en el último nivel de energía para elementos representativos. ¿Quiénes son los elementos representativos? Son los del bloque S y los del bloque P. Elementos representativos, los del bloque S y los del bloque P. ¿Sí? Que están numerados desde el 1A hasta el 8A. Esos son los elementos representativos. Estos son respecto del número de bloque, del número de grupo, perdón. Y después tenemos las filas, que van a ir desde el 1 al 7, algunas tablas van desde el 1 al 8, están las más nuevas, y cada número de periodo indica el máximo nivel de energía que posee el elemento. El número de periodo indica el máximo nivel de energía que posee el elemento. ¿Estamos con eso?
sea, indican cosas importantes. Bien, borro. Miren esto. Acá está como resumido algunas de las cosas que dije recién. Elementos representativos, gases nobles, metales de transición, ¿sí? Lantánidos y actínidos. Los del bloque F, los lantánidos son los de lo que sería el periodo 6 y los actínidos son los que serían el periodo 7. Fíjense, periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá están los lantánidos. 7, acá están los actínidos. Lantánidos y actínidos. Los lantánidos y los actínidos se llaman metales de transición interna y suelen ser elementos radiactivos. La mayoría de ellos, sin ir más lejos, están los dos elementos radiactivos más famosos. ¿Cuáles son los dos elementos radiactivos más famosos? ¿Lo saben o no? ¿El criptón no es uno? No. El uranio, ¿escucharon nombrar alguna Ah, el vez? flúor, puede ser. No, flúor es un halógeno, acá está el flúor. Elementos radiactivos más famosos, el uranio y el ¿Neptunio? plutonio. Ah, Y el plutonio, plutonio. sí. ¿Sí? Son los dos más famosos. ¿Dónde está el plutonio? Acá. El uranio y el plutonio. ¿Por qué son famosos? ¿Saben o no? No, ¿No saben? no. Son los que se Ni usan en idea, son los que se usan en los reactores nucleares para generar energía nuclear. Y aparte son los dos que formaron parte de las dos bombas nucleares que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Una bomba nuclear de uranio y una bomba nuclear de plutonio. Una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. ¿Sabían eso? No. Bueno, ¿Pero las qué dos son? ¿Son como un líquido o qué son? no, son sólidos. Oh, Son sólidos radioactivos. ¿Sí? Son sólidos radioactivos. También hay otros elementos radioactivos. El carbono 14, por ejemplo, también es radioactivo, pero estos dos son los que se usan para generar energía nuclear. Generan grandes cantidades de energía, esa cantidad de energía que genera justamente lo que hace es evaporar agua, y con esa agua líquida se hacen girar turbinas. La energía nuclear, a diferencia de lo que la gente cree, es muy limpia comparada con la energía de la combustión interna del petróleo. O incluso con lo que implica la energía de una termoeléctrica. Lo que pasa es que lo que es difícil de tratar son los residuos radiactivos. Pero las plantas nucleares son tienen energía muy limpia, porque básicamente es agua evaporada. Eso, si quieren buscarlo, está bueno. Las bombas nucleares fueron en 1945 para que dieron final a la Segunda Guerra Mundial y dieron inicio a la última era, que se la conoce como la era nuclear o sí, la era ¿esto nuclear. tiene algo que ver con lo de Chernobyl, Mati, o no? No, lo de Chernobyl fue en el No. 85 o 84. No, pero con estos elementos que estás hablando, por ejemplo, ¿o Claro, no? sí, porque fue un error en un reactor nuclear. Fue una falla en un reactor nuclear, sí. No me acuerdo, no sé en realidad si era uranio o plutonio, pero sí tiene que ver con eso. Sí. Justamente generan extremada. Antes se daba radioactividad, antes yo les explicaba radioactividad a ustedes, pero ya no se da más. Hace ya 7, 8 años que no se da radioactividad en el ingreso. Antes sí se daba. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó, gato? Mi gato. Bueno, fíjense. Acá tenemos los nombres de los grupos. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta para poder ubicar a los elementos de cada grupo. Esto también está en el apunte que yo les di. ¿Sí? Justamente esta es la parte que está. Configuración electrónica externa de cada grupo. De cada grupo. O sea, de cada grupo quiere decir que es la configuración electrónica externa general de todo el grupo. O sea, todos los elementos que están en ese grupo tienen una configuración electrónica externa similar a la que les estoy dando. N es 1, N es el nivel de energía, N es el periodo. ¿Sí? Esto es para el grupo 1A, conocidos como metales alcalinos. Metales alcalinos térreos, familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno. Calcógenos o grupo del oxígeno,
también lo pueden llamar. El oxígeno es muy diferente del resto de sus compañeros de grupo, ténganlo en cuenta. Halógenos, gases nobles o gases inertes. Estos son todos los nombres que van a tener los grupos de los elementos. ¿Cómo se llamaban los elementos que iban los grupos que iban desde el 1A al 8A? Yo les había dado un nombre. Los representativos. Elementos representativos. Sí, muy bien. Estos son los elementos representativos. ¿No? Muy bien. ¿Alguna duda, Peques, con las características de la tabla periódica? No, profe. Esto que está acá, fíjense la relación que hay directa con configuración electrónica, por favor, ténganlo en cuenta, que eso es muy importante. Bueno. Les doy esta tareita para el miércoles. ¿Sí? Para el miércoles. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? ¿Cuáles son los bloques de la tabla periódica? ¿Por qué los nombramos así? ¿Qué grupos pertenecen a los elementos representativos? Describir las características de cada uno de los bloques. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Y hasta acá van a ser. Perdón, hasta acá. Bueno, esperen. Hasta la 8. Hasta la 8 pueden hacer con todo lo que estuvieron viendo conmigo hoy. Más lo que está en el apunte que les pasé. ¿Sí? Pueden hacer las 8 primeras preguntas. ¿Sí? Las 8 primeras preguntas. Las otras 3 lo voy a explicar y el miércoles van a terminar para poder terminar todo lo que viene. ¿Sí? Pero las 8 primeras preguntas las pueden hacer sin problema. Se las dejo de tarea para el miércoles. ¿Estamos? Les pido por favor que las hagan. ¿Por qué? Porque si hacen esa tarea, lo que vamos a ver el miércoles les va a resultar más fácil y vamos a terminar ya con tabla periódica. Es un tema menos que terminar. Hoy terminamos configuración electrónica, el miércoles ya vamos a terminar tabla periódica. Mañana vamos a dar clase, 8:30 de la mañana conmigo, pero vamos a ver química del carbono. El miércoles voy a terminar con tabla periódica.